Bueno, ya estamos allí transmitiendo. Damos gracias a Dios por este nuevo día. Damos gracias al Señor también por la oportunidad que nos da de poder estar teniendo estos devocionales, ¿sí? Damos gracias al Señor también por el descanso. Damos gracias al Señor porque sabemos que en este nuevo día Él tiene un montón de cosas preparadas, las cuales Él preparó de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas, pero también para que las podamos hacer en su poder. Cada uno de los propósitos que Él nos dejó es para que lo hagamos en su poder y no en nuestras propias fuerzas, y poder hacerlo en su compañía, en presencia de Él, ¿verdad? Él prometió estar con nosotros todos los días, y damos gracias al Señor por lo que es su gracia, su amor y su bondad para con nosotros, ¿sí? Vamos a escuchar una canción y después vamos a orar y nos vamos a meter de lleno en esta segunda parte del devocional que estamos teniendo en Esfuérzate en tu gracia, esfuérzate en su gracia, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús, y allí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. ¿Dónde estaríamos hoy, no? Si no fuera por su gracia. Vamos a orar y nos metemos de lleno en el devocional de hoy. Querido Dios, Padre Celestial, gracias, bendito Dios, por tu gracia, Señor. Gracias por esa gracia tan maravillosa y preciosa, Señor. Gracias porque tú nos has salvado, pero también nos estás dando, Señor, ese poder, esa gracia para poder también seguirte, servirte e ir sembrando, Señor, tu palabra en diferentes corazones, Señor. Padre, ayúdanos a que podamos, Señor, seguir creciendo, Señor. Gracias por tu palabra. Y sabemos, Señor, que es por tu gracia, Señor, que la tenemos, y que también, Señor, podemos estudiarla, Señor, y poder tener estos medios para poder compartir con nuestros hermanos. Mandamos saludos, Señor, Padre Celestial, y mandamos de tus bendiciones, Señor, a cada uno de nuestros hermanos en diferentes partes, Señor, compartiendo, Padre, muchos preparándose para salir a una jornada laboral, otros tal vez regresando, Señor, Padre, de sus trabajos. Amado Dios, gracias porque tú en tu gracia nos permites poder tener estos tiempos. Habla en nuestros corazones, Señor. Sé tú desafiándonos. Padre, gracias porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, y es el alimento y el aliento que necesitamos, Dios, para cada día.
Gracias, Padre Celestial. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, segunda de Timoteo, capítulo 2, dice así, versículo 1, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? Ayer estuvimos viendo un poquito acerca de los ejemplos que les deja el apóstol Pablo, ¿verdad? Tanto con Figelo, con Hermógenes, ¿verdad? Y con Onesíforo y su casa. Y en este caso le dice, bueno, está bien, están estos ejemplos, unos actuaron así, otros actuaron así. Ahora tú, Timoteo, tú eres responsable y quiera Dios que cada uno de nosotros podamos aceptar esa responsabilidad que tenemos delante del Señor y que podamos ser consecuentes, ¿verdad? Con Él, ¿verdad? Pero más allá de los buenos o malos o muy buenos ejemplos, ¿verdad? Acá le habla acerca de lo que sería lo excelente, lo mejor, ¿sí? Cómo él puede vivir una vida de excelencia y una vida cristiana de excelencia y un servicio de excelencia. Bueno, esforzándose en la gracia que es en Cristo Jesús. Pareciera una contradicción, ¿no? Pareciera una contradicción el hecho de esforzarse en la gracia cuando sabemos que la gracia es el favor inmerecido, cuando pensamos en salvación, el favor inmerecido de parte de Dios para con los hombres, y es un favor que si no viene de parte de Dios, no puede venir de parte de nadie. Por ejemplo, vamos a decir así, tenemos un amigo, un compañero de ministerio, ¿verdad? Y parte de nuestra familia, de la iglesia, se casó hace poquito, ¿sí? Y vamos a decir así, en la gracia de Dios, bueno, le dieron casa, le dieron varios de los muebles, ¿verdad? Varias cosas. Y uno dice, wow, qué tremendo, ¿no? A veces hay gente que está años, durante años, ¿verdad? Trabajando y pagando de a poquito su casa, ¿verdad? Hay gente que tal vez ni siquiera va a terminar de pagar su casa en lo que es a lo largo de su vida. También entiendo de que a veces hay gente que no ha hecho nada y que también les regalan casa. Y uno dice, wow, qué tremendo, cuánta gracia, ¿no? Sin embargo, esa casa se la podría haber regalado el gobierno, se la podría haber llegado a comprar él. A lo que voy es alcanzable. Es un regalo, pero es alcanzable. Cuando hablamos de la gracia de Dios, muchas veces lo traducimos con la palabra regalo, ¿verdad? De hecho, en alguna de nuestras traducciones está allí, ¿verdad? Traducido así, regalo. Por ejemplo, en Romanos 6:23. Pero este es un regalo, la gracia de Dios, en cuanto a lo que es salvación y en cuanto a lo que es el poder para vivir la vida cristiana, es un regalo que si no viene de parte de Dios no puede venir de nadie. Nadie puede darnos de esa gracia para poder ser salvos, nadie puede darnos de esa gracia a los salvos para poder vivir la vida cristiana de una manera victoriosa, si no viene de parte de Dios, ¿verdad? Y cuando pensamos en la vida cristiana, son todos los recursos, ¿verdad?, de Dios puesto a la disposición de sus hijos para vivir la vida cristiana y el servicio a Él de una manera que le agrade. Ahora, ayer estábamos hablando un poquito acerca de cómo impido la gracia de Dios. Bueno, ¿cómo lo impido? Cuando busco, vamos a decir así, crecer espiritualmente por mis propias fuerzas. ¿Viste? No, esto no lo voy a volver a hacer más. Esto ahora yo me comprometo y voy a voy a leer la Biblia, esto y acá, y nos trazamos planes en nuestras propias fuerzas. O cuando busco perdonar conforme a mis parámetros o conforme a mis propios argumentos, ¿verdad? Yo lo perdono, pero si él viene a pedir perdón. Yo lo perdono si él cambia. Yo lo perdono, pero no le vuelvo a hablar más. Yo lo perdono, ¿se entiende? Ahí estamos viviendo la vida espiritual
o la vida cristiana conforme a nuestras propias prudencias, conforme a nuestras propias fuerzas, y estamos impidiendo la gracia de Dios. Cuando buscamos servirle al Señor con estrategias humanas, o sin el poder del Espíritu Santo, o sin la palabra, o sin la oración. Obviamente, cuando hablamos, ¿verdad?, de vida cristiana, tenemos que recordar, y es bueno hacer este pequeño paréntesis, es imposible vivir la vida cristiana si no he nacido espiritualmente primero. Personas creen que empiezan a ir a una iglesia o a otra, a tal o cual denominación, inclusive si querés vos podés empezar a venir a mi iglesia, y la salvación no es, cambié de la católica a la iglesia bautista. Eso no es salvación. Personas pueden vivir toda su vida dentro de una iglesia bautista, pueden jubilarse, si querés llamarle así, y eso no le da salvación, porque la salvación no es estar en tal o cual denominación, sino es estar en Cristo. Es cuando una persona entiende de que está condenado por su pecado, porque ha ofendido a Dios con su pecado y se merece la condenación, y es cuando una persona entiende y reconoce que no puede salvarse a sí mismo, que no es por sus obras, que no es por sus méritos, sino que es por la fe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en aquella obra del Calvario, ¿verdad? Eso es la parte de la gracia de Dios. Cristo murió por todos nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y resucitó para darnos vida eterna. En el momento en que una persona cree, la Biblia pone eso como un requisito, Dios pone eso en su soberanía como un requisito. El que cree tiene vida eterna. El que no cree, el que rehúsa, el que rechaza creer, entonces ya ha sido condenado, porque está en sus pecados. Ahora, volviendo, cerrando el paréntesis y volviendo, ¿verdad? El creyente puede, vamos a decir así, rechazar la gracia de Dios, resistir, rehusar la gracia de Dios para la vida cristiana. Claro que sí, cuando busca crecer espiritualmente bajo sus propias fuerzas, bajo su propia religiosidad, bajo sus propios parámetros, bajo su propia prudencia, bajo estrategias o estructuras, ¿verdad?, que van dejando de lado al Espíritu Santo, a su palabra, a la oración, a la misma persona de Cristo. Es cuando buscamos usar nuestros dones sin dependencia de Él. Es cuando buscamos entrar tal vez en algún servicio a Dios o en algún ministerio por figurar, tal vez aún por no sentirnos mal, ¿verdad? De que, bueno, no estoy haciendo nada, entonces busco hacer algo en vez de orar y buscar crecer y buscar, vamos a decir así, hacer su voluntad aún conforme a los dones que Él me ha dado. Es cuando busco que el tiempo me haga madurar. Pienso, bueno, yo hace 10 años que estoy en la iglesia, ya debería, estar haciendo otra cosa, pero si no maduraste, una vez me dijo un pastor así, una persona puede llegar a estar 10 años en una iglesia haciendo primer grado, por decirlo de una manera. No es el tiempo lo que hace madurar, sino el compromiso con el Señor, el buscarle, la dependencia en Él, el buscar su palabra, aún en su palabra comprometerme a un estudio, ¿verdad?, responsable, y buscar en dependencia, buscar en oración, buscar crecer en la fe. Es cuando muchas veces buscamos, ¿verdad?, que Dios bendiga nuestras vidas, pero, ¿verdad?, no importa mi corazón, no importa mi comportamiento, es querer vivir la vida cristiana bajo nuestras propias fuerzas y en nuestra propia carne, ¿sí? Ahora, lo cierto es que acá Pablo le está diciendo, bueno, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, esfuérzate en esa gracia. Y la idea es, bueno, ¿cómo me esfuerzo? Porque ahí la palabra tiene que ver con fortalecerse, hazte fuerte, aún la palabra es mantente en una posición. Esfuérzate es fortalécete en Cristo Jesús, fortalécete en Él, hazte fuerte en Él. Es como el hecho de mantenerte conectado a la fuente de poder. Y vamos a decir así, cuando pensamos mantente en una posición, tiene que ver con, bueno, me mantengo en una posición de dependencia
pero también en una posición, vamos a decir así, de entender, por ejemplo, si vamos al pasaje de Juan capítulo 15, ¿verdad? Separados de mí nada podéis hacer, pero también tiene que ver, ahí habla de dependencia, del permanecer en él, de una posición, pero también de que entienda de que yo soy un pámpano. ¿Cuál es mi posición? Soy un pámpano, ¿sí? Para mantenernos en dependencia de Dios, vamos a decir así, no hay una fórmula, ¿viste? 2 más 2, 4, pero sí hay ciertas pautas, ciertos patrones, ciertos principios, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de poder entender y reconocer y recordarnos que Dios siempre quiere darnos, vamos a decir así, el sustento, quiere darnos plenamente todo lo que son sus recursos. Él no es que anda jugando a la escondida con nosotros. Esfuérzate en la gracia de Él, vamos a decir así, es suficiente para suplirnos todo. Y debo recordar, vamos a decir así, constantemente que para cada día la gracia de Él está allí, para poder darme todo lo que necesito para hacer lo que Él quiere que haga. Y a veces nos olvidamos y queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Nos olvidamos de orar, ¿verdad? Para poder enfrentar y buscar de su gracia, para lo que va a ser el trabajo, lo que tengo que hacer cada día. Ah, bueno, pero es que ya lo sé hacer. Bueno, no, pero busca la gracia de Dios. Para lo que es enfrentar las relaciones con tu esposa o con tu esposo, con tus hijos, con tu nuera, con tus nietos, para lo que es enfrentar las relaciones con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con tus clientes, con los vecinos. Busca la gracia de Dios para cada día, para hacer lo que tenés que hacer, lo que tenemos que hacer, y reconocer y recordar de que Dios tiene todos los recursos necesarios y Él quiere dárnoslo. Pero también reconocer y recordar que siempre su voluntad es mejor que la nuestra, es mucho mejor. La palabra de Dios nos dice allí, ¿verdad? En Romanos capítulo 12, en el versículo 2, dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero dice acá, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es buena, obviamente, porque Él es bueno, pero la idea es recordar siempre y reconocer de que su voluntad es mucho mejor que la mía. Algunos patrones para poder, o algunos principios para poder mantenerme en dependencia, bueno, Dios siempre quiere darme y es suficiente, tiene en su gracia para darme todo lo que necesito para poder enfrentar el día a día. Pero también todo lo que Él tiene para que yo haga su voluntad es suficiente, pero también su voluntad es mucho mejor que la mía, es mucho mejor que la tuya. ¿Sí? Por más inteligente y santa que parezca tu voluntad, la voluntad de Dios, dice, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sí? Pero también recordar y reconocer, ¿verdad?, que es tu elección, es tu decisión. Yo sé que está muy de moda, ¿verdad?, y cada tanto empiezan, viste, las oleadas de lo que es la gracia irresistible, ¿verdad? Un término que se utiliza mucho dentro de ciertas iglesias con tendencia calvinista. Pero lo cierto es que tanto para salvación habla de aquellos que rehúsan o rechazan creer, y en este caso, si Pablo le está diciendo a Timoteo, bueno, esforzate en esa gracia, quiere decir que existe la posibilidad, como hemos mencionado algunas cosas recién, en que la persona, el ser humano, el creyente, el Hijo de Dios, ¿verdad?, busque hacer la obra a su manera o en su fuerza y esté dejando de lado la gracia de Dios, la voluntad de Dios y todos los recursos que Él tiene. Señor Jesucristo lo enseña de una manera muy práctica, muy clara. Vamos a ir a ver, recién mencionamos el pasaje, pero allí en Juan capítulo 15 lo enseña de una manera muy clara,
pero tal vez muy fuerte, ¿verdad? Que nos cuesta muchas veces reconocer y aceptar, ¿verdad? ¿Cómo que no puedo hacer nada? Porque ciertamente no nos gusta que nos digan que somos unos perfectos inútiles, ¿o no? Pero lo cierto es que somos completamente inútiles de poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, somos perfectamente inútiles de poder hacer lo que Dios quiere que hagamos fuera de Él, separados de Él. Y esto es lo que nos dice acá en Juan capítulo 15, dice, y le voy a leer el pasaje, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpiados por mi palabra, y yo os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¡Wow! Y habla como 6, 7 veces, ¿verdad?, acerca de permanecer en mí, permanecer en mí, permanecer en mí, ¿verdad? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y así seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado, permaneced en mi amor. Wow, y bueno, y menciona a lo largo de todo ese pasaje de Juan 15, ¿verdad? Varias veces acerca de permanecer, permanecer. Es una posición, mantener una posición de dependencia del Señor. Yo sé que dentro del concepto humano, ¿sí? La idea es que la madurez es, mientras voy madurando, cada vez me hago más independiente de mis padres, cada vez puedo independizarme más, tomar decisiones propias, pero dentro del concepto espiritual, dentro de la vida cristiana, la madurez es cuando cada vez soy más dependiente de Dios. Y acá dice, separado de mí, nada podés hacer. Nada que a Dios le agrade. Podemos hacer todo que a Dios le desagrade. Separados de Él somos capaces de andar cometiendo pecado tras pecado, pero pegados a Él. Una posición, perdón, mantener una posición, ¿verdad? Y yo puedo elegir, ¿verdad? Si voy a hacer mi voluntad o la voluntad de Él, si lo voy a hacer en mis fuerzas o en las fuerzas de Él, si voy a permanecer, ¿verdad? Y entonces arranco el día orando y buscando su palabra, y buscando, ¿verdad?, hacer la voluntad de Él, y orando con fe, y pidiéndole al Señor. De hecho, acá en Juan capítulo 15, versículo 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, pido, pero pido conforme a la voluntad de Él, porque estoy permaneciendo en Él, estoy permaneciendo en su palabra, estoy permaneciendo en su amor, estoy permaneciendo, ¿verdad? Vamos a decir así, en su poder, creciendo en fe, y pido conforme a su voluntad. No pido conforme a mi voluntad, porque sé que la voluntad de Él es mejor. Por eso, ¿verdad? El Señor nos enseña a que cuando oremos es que se haga su voluntad. Saben, hay algunas sectas o algunas iglesias que se han desviado en cuanto a esto. Yo he escuchado a algunos de estos falsos profetas que dicen, no le digas a Dios que se haga su voluntad, es como matar tu fe. Vos mantenete firme en lo que vos querés. Si querés un auto, decile el color que querés que sea, qué marca, si el tapizado querés que sea de cuero. ¿Dónde la viste esa?
Cuando el Señor Jesucristo oraba, te voy a leer el pasaje, Lucas capítulo 22, versículo 42. Cuando el Señor Jesucristo oraba y estaba enfrentando, podríamos decir, uno de los momentos más duros, dice versículo 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es lo mismo que nosotros debemos orar. Debemos orar buscando que sea siempre su voluntad, no pedir cualquier cosa por pedir nada más. Es pedir conforme a su voluntad. Pero también, viste, como si querés, es cerrar tu oración en dependencia, que se haga tu voluntad, Padre, no la mía. Porque por ahí podemos estar equivocándonos en lo que pedimos. Pero no solamente es permanecer en una posición, sino también permanecer en esa fuente de poder. Porque dice, esfuérzate en su gracia. En su gracia. Volvemos allí a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Esfuérzate en la gracia de Dios. Esfuérzate en su gracia. La gracia es el charis, ese favor inmerecido. ¿Sí? Y ese favor inmerecido, nos dijimos, ¿verdad?, que es suficiente para la salvación, porque Él es el que pagó todo, ¿sí? Él es el que murió por todos los pecados, Él pagó el 100%, no es que, bueno, Él pagó el 99% de mis pecados y yo tengo que pagar el 1%. No, Él pagó todo, ¿verdad? Y el ser humano, podríamos decir, se apropia de esa salvación que Cristo compró y que quiere regalar por la fe. El requisito que Dios puso es, el que cree en mí tiene vida eterna, el que cree en mí no vendrá a condenación, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida, el que cree en mí, ¿verdad? Ahora, esa es la gracia, como habla allí en Efesios, dice, por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? En cuanto a salvación. Pero su gracia también es suficiente para la vida cristiana, ¿verdad? Y debemos entender de que Él pone a nuestra disposición todos los recursos divinos para que podamos vivir una vida victoriosa, una vida victoriosa. Y podríamos decir de que eso es lo que Dios le explica y le hace entender a Pablo allí en 2 de Corintios, capítulo 12, Pablo, podríamos decir, después de Cristo, es uno de los hombres que más ha impactado la historia de la iglesia, ¿verdad? Y que lo sigue haciendo. Después de Cristo, es uno de los hombres que podríamos decir, registrado en la Biblia, debe haber habido muchos otros a lo largo de la historia de la iglesia, y quiera Dios que vos y yo podamos también buscar, esforzarnos en esa gracia para poder tener una vida que realmente glorifique a Dios como Él quiere, pero que impacte la vida de otros también como Él quiere y que nosotros podamos disfrutar de eso también. Pero Pablo, ¿verdad? Él, sirvió al Señor, predicó el Evangelio, formó un montón de iglesias, levantó un montón de líderes, escribió gran parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y dice allí en 2 de Corintios capítulo 12, dice versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Mirá lo que está explicando acá. Esta situación que me está tocando vivir, este aguijón en la carne, me fue dado por Dios, es parte de su gracia para que yo no me exalte en sobremanera, o sea, para que no me enorgullezca. Porque saben que lamentablemente muchas veces cuando Dios nos permite hacer algo en su gracia,
caemos en querer robarle la gloria a Él. Podríamos decir así, es como que, bueno, no sé, imagínate que yo tengo puesto un guante, ¿verdad? Y con este guante agarro y escribo, ¿verdad? Ciertas cosas. Supongamos que fuera un poeta, ¿verdad? Y tengo el guante puesto y la lapicera, y resulta que después me saco el guante y la lapicera, ¿verdad? Y ellos empiezan a discutir. Ah, viste, pero mirá lo que yo hice porque salió de mi tinta. Y el otro dice, sí, pero yo era el que te tenía agarrado y escribía, y era la mano. Y muchas veces la mano de Dios usándonos como instrumentos, ¿verdad? En su gracia, y después salimos, viste, ahí queriendo robarle. Por eso es vanagloria. Bueno, pero la cuestión es, dice, para que no me enaltezcan sobremanera, ¿verdad? El orgullo, la soberbia, podríamos decir así, es como esa misma soberbia y orgullo que tuvo Satanás cuando quiso sacarle la gloria a Dios, ¿verdad? Respecto, en cuanto a ese aguijón, a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Cuando habla de 3 veces, habla de varias veces. Como que en repetidas oportunidades él le rogó y le pidió y le clamó al Padre para que sacara ese aguijón. Algunos dicen que tenía que ver con alguna enfermedad, con algún tipo de, como tipo de escamas en sus ojos, ¿verdad? Porque, bueno, no importa. La cuestión es que otros dicen que, bueno, tenía que ver justamente con un mensajero, con un demonio de parte de Satanás, de parte de Dios, ¿verdad? Un demonio que se lo mandaba para que le recordara, viste, cómo habían caído por causa de la soberbia, del orgullo. No sé, la cuestión es que acá el punto es la respuesta, lo maravilloso. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando él recibe la respuesta, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate en mi gracia. Y bástate en mi gracia para poder vivir la vida cristiana, para poder servir, para poder enfrentar las dificultades, para poder enfrentar nuestras debilidades, para poder enfrentar nuestras enfermedades, para poder enfrentar el día a día, para poder enfrentar lo que venga. Bástate mi gracia. Pero Pablo le dice acá, esforzate en esa gracia. ¿Cómo? Bueno, mantenete en la posición de dependencia y mantenete en la posición de que sos un pámpano. No somos nosotros los señores. Él es el Señor, nosotros somos los siervos. Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Él es el coronel, no sé cuál será el cargo más alto en un ejército, ¿verdad? El general, el coronel, no sé, sargento no. Y nosotros somos el soldado raso. No somos quién para venir a decirle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer con nosotros. Dice, esfuérzate en la gracia, pero dice que es en Cristo Jesús y tiene que ver con una persona, tiene que ver con Dios. Por eso dice, el que permanece en mí, en la persona. De hecho, en Efesios capítulo 6, en el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en su gracia. Pero dice, fortaleceos en el Señor, en la persona de Dios. Y saben, debemos darnos a la tarea de poder conocer a Cristo, de poder conocer su persona, de poder conocer quién es Él, cómo es Él. ¿Sabes? El apóstol Pablo entendió justamente lo importante de la persona de Cristo, que él en su testimonio allí en Filipenses, en capítulo 3, él dice estas palabras que también tienen que ser un desafío para vos y para mí. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Qué cosas? Bueno, mi ciudadanía romana, mi entrenamiento a los pies de Gamaliel, todo lo que he hecho, todo lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
la persona de Cristo. Si pudiéramos aprender a darnos a la tarea de conocer más a nuestro Salvador, sería genial. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mantén una posición, mantente conectado a la fuente de poder, la gracia, pero tiene que ver con la persona de Cristo. Timoteo, fue esa gracia que me llevó a ser salvo. Fue la persona de Cristo. Fue esa gracia o la persona de Cristo la que me llevó a dejarlo todo para seguirle a Él. Fue esa gracia la que me llevó a enamorarme tanto y amarlo tanto a Él, pero amar también tanto a las personas. Dice allí en Corintios, ¿verdad? Cerca del pasaje donde estábamos recién, aunque amando más, sea amado menos. Es la gracia de Dios, es la persona de Dios, de Cristo, la que me llevó a amar al pueblo, aunque sea amado menos. Es la gracia de Dios la que me llevó a amar a los perdidos, que después de apedrearme y tirarme fuera de la ciudad y darme por muerto, es la gracia de Dios la que me llevó a levantarme y volver a predicarles. Es esa gracia de Dios la que me lleva a tener este gozo, aún en medio de un encarcelamiento y de una futura muerte, pero es esa gracia de Dios la que me lleva a exhortarte y animarte, es esa gracia de Dios que me llevó a enseñarte como ahora vos también vas a tener que enseñar a otros. Y mañana nos metemos de lleno en el versículo 2, pero hermanos, quiera Dios que en esta jornada podamos esforzarnos, en esta y en las que queden. Es el secreto de una vida de excelencia, una vida cristiana de excelencia. Esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. En este caso iba a enfocar directamente a lo que era el servicio de formar discípulos, ¿verdad? Pero es el secreto para toda la vida cristiana. Oramos. Querido Dios, Padre Celestial, Señor, es en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que queremos rogarte, Padre, en esta hora, para que seas tú, Señor, ayudándonos a poder vivir, Señor, en una posición de dependencia constante, entendiendo de que somos los pámpanos, que somos soldados, que somos siervos, que somos esclavos tuyos, Señor. Ayúdanos a que no se nos suba, Señor, la vanagloria a nuestra cabeza, a nuestro corazón. Ayúdanos a actuar, Señor, en dependencia tuya, Padre. Amado Dios, gracias por tu gracia. Ella es suficiente, Señor, pero sobre todo gracias por la persona de Cristo. Padre, ayúdanos a que podamos conocerle con excelencia y a mantenernos, a permanecer firmes. Padre, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a elegir siempre por tu voluntad. Padre, que no seamos necios, Señor, de querer hacer la obra tuya, Señor, desligados de ti, bajo nuestras propias fuerzas, parámetros, ideas, Señor. Ayúdanos a poder vivir la vida cristiana en dependencia tuya. Padre, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, antes que nos desconectemos, le dejo dos invitaciones. Una es, si todavía no te has inscrito, ¿verdad? Queremos invitarte a poder estudiar en el Centro de Entrenamiento Bíblico de Benecer, ¿verdad? Estamos teniendo en este mes de abril la materia de bibliología, ¿verdad? Con el profesor Jaime Carter, pastor ya hace muchos años, un hombre que no solamente ama y sirve a Dios, sino que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Y la vive. Y son los días martes de 7 a 9 de la noche, horario de Uruguay, y bueno, te invitamos a que puedas conectarte, ¿verdad? Y que puedas aprovechar esto. Pero también queremos invitarte a que ya puedas estar orando y programando. Dios mediante vamos a estar teniendo, ¿cómo se llama? Vamos a estar teniendo
una conferencia bíblica, tuvimos la primera en febrero, vamos a tener la segunda conferencia bíblica virtual, va a ser a través de Zoom, y el tema va a ser estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, ¿verdad? Y hay un grupo de amigos, de pastores, de hermanos, ¿verdad?, que están sirviendo al Señor. Va a estar el pastor Walter Acuña el miércoles 5, el jueves 6 va a estar Román Sibiliotti allí en Argentina, él es anciano en una de las iglesias, va a estar también enseñando, el pastor Jaime Loaiza, ¿verdad?, de Perú, pero sirviendo al Señor en Estados Unidos, y el misionero de Palabra de Vida, él es de Costa Rica, pero está sirviendo en Estados Unidos, Rafael Charpentier. Así que queremos invitarle, va a ser a las 7, hora de Uruguay, pero bueno, todavía queda tiempo, pero invitarles a que puedan estar apartando también esos días para poder acompañarnos. Es de 7 a 8:15, ¿sí? Señor les bendiga, estamos en contacto y a las órdenes, ¿verdad?, en lo que podamos servirle.